Hola, muy buenas queridos alumnos. Vamos a empezar hoy a explicar lo que nos quedaba de la unidad sobre la prehistoria. En concreto vamos a explicar el paleolítico y el neolítico, ¿de acuerdo? Entonces, como siempre hacemos en nuestras clases, vamos a coger el libro y estoy en la página 12 y 13, 14 y 15, ¿de acuerdo? Bueno, pues tal y como os comenté, os subrayo todo lo que tenemos que ir haciendo poquito a poco en los esquemas. Ya sabéis que la asignatura es bilingüe, entonces estaré mezclando inglés y español, ¿vale? Bueno, pues ya sabéis que la palabra paleolítico, paleo significa antiguo, litos es piedra, luego paleolítico significa pues piedra antigua, ¿no? Dice Paleolithic age means old stone. Aquí tenemos distintos periodos del paleolítico, no hace falta que lo sepáis, lo que sí tenemos que saber es que hasta el año 8000 antes de Cristo hay restos de la época paleolítica, ¿vale? Hasta el 8000 antes de Cristo, before Christ. Bueno, pues os voy diciendo lo que significa cada cosa para que no tengáis problema, ¿vale? En el tenemos el paleolítico bajo, el paleolítico medio y el paleolítico el más tardío, ¿no? El más avanzado. Bueno, pues el paleolítico inicial o Lower Paleolithic, no hace falta que os sepáis las fechas, solamente que sepáis que el paleolítico acabó en el 8000 antes de Cristo, ¿vale? Bueno, pues para que nos situemos. The hominids learned to carve stones and these tools are called bifaces. Los primeros homínidos aprendieron a escarbar o a tratar la piedra. Stone es piedra. Esta herramienta, these tools are called, eran llamados bifaces. Los bifaces, aquí tenemos una imagen, consistía en golpear dos piedras hasta conseguir una forma afilada y con esa forma, como un cuchillo, con esa forma afilada, pues poder cortar la piel, rasgar la piel, ¿vale? Era un utensilio más de trabajo. Luego en el Paleolítico Medio, they began using other materials, for example bone, los huesos, and created new utensils, for example knives, los cuchillos, arrowheads, cabezas de flecha, con las puntas afiladas de las piedras conseguían hacer como unas puntas de flecha, ¿no? Lo que conocemos ahora como puntas de flecha, harpoons, un arpón para cazar, por ejemplo, o para pescar, for fishing and seaweed needles. Y lo que tenemos abajo, arriba en la fotografía es como una especie de una agujas de coser muy grandes, pues para poder hilvanar con cuerda las pieles, ¿vale? Para taparse del frío, para cubrirse, para no ir desnudo, ¿eh? Bueno, todo ese vocabulario que estamos viendo yo siempre lo traduzco, ¿de acuerdo? Y no está de más que lo hagáis como en clase con unos posis, pues todo ese vocabulario, ¿vale? Knives, arrowheads, harpoons, ¿vale? Todo eso. Bueno, y en el paleolítico más actual, pues dice they made strong figures representing Venus, the goddess of fertility. Es muy ilustrativo que sepáis que esta figura, que es un poco llamativa, no, un poco no, es bastante llamativa y no nos llama mucho la atención, pues se llama la Venus de Willendorf, ¿vale? La Venus de Willendorf fue una de las primeras imágenes que aparecieron paleolíticas, ¿no? Representa a una señora pues muy voluminosa, con unos pechos muy grandes, muy rellena y simboliza la fertilidad, ¿vale? Apareció está ahora mismo en Austria expuesta. En 1908 la descubrió un señor, un trabajador de un yacimiento arqueológico y representa el arte en la época paleolítica, o sea que es muy importante, representaba la fertilidad, el papel de la mujer, ¿eh? Bueno, pues tenemos que saber todo esto en cuanto a los periodos del paleolítico. Ya sabemos que en el paleolítico vivían en cuevas, ¿verdad? Bueno, pues lifestyle and culture, cómo vivía esta gente, cómo vivían las señoras y señoras y niños y niñas del paleolítico. Bueno, pues daily life was very difficult, muy difícil, however, sin embargo, they were able to adapt and even survive, ¿no? Sin embargo, eran capaces de adaptarse e incluso sobrevivir. They were nomads, eran nómadas. ¿Qué significa ser nómada? Pues que iban de un sitio a otro buscándose la comida. That moved around in search of food, ¿no? Buscando la comida. They lived in small groups, which was useful for hunting, learning to do tasks and caring for children and the weak. Entonces vivían en pequeños grupos. ¿Por qué vivían en grupos pequeñitos? Pues porque era muy útil para poder cazar, para poder repartirse las tareas y para poder cuidar de los pequeños, ¿eh? Y de toda la gente más débil. Weak significa débil. They believed in an afterlife and also they have found tombs, han encontrado tumbas. Afterlife es el más allá, lo que nosotros conocemos como el más allá. Bueno, y se han encontrado tumbas, tombs es tumba, with skeletons that also had objects, weapons and food with them. Entonces fijaos qué curioso, han encontrado tumbas
donde han aparecido el esqueleto, los huesos de la persona fallecida, pero ojo, con objetos, con armas, weapons son armas, incluso con comida. Eso se llama ajuar funerario. El ajuar funerario, pues era, aquí os pongo alguna fotografía, fijaos por ejemplo aquí, la persona fallecida y en vasija, pues lo que le podía ser útil para el más allá. Eso, si hubiésemos ido al museo arqueológico, hubiésemos visto muchísimas tumbas con esas vasijas. ¿Veis? Dice, lo enterramos con un ajuar funerario, instrumentos, vasijas, adornos, incluso esencias o armas para la guerra, ¿vale? O sea que eso se llama, hay que saberlo, ¿vale? Ajuar funerario, Bueno, ¿qué más sabemos de la época del Paleolítico? They were hunters, eran cazadores y recolectores, gatherers, recolectores. Pintaban paintings, they were found in cave art. Fijaros aquí esta señora o señor pintando con pintura rupestre. And they use by faces, los bifaces, lo que he explicado antes, para cortar, to dig, para cavar, o para cortar, o para arañar la piel, ¿vale? Y luego, fijaos que importantísimo fue para esta época del Paleolítico la aparición de la invención del fuego. The discovery of fire allowed them to light. ¿Para qué servía el fuego? Pues para iluminarse, ¿no? Para alumbrar la cueva, their caves, para cocinar, to cook, to make weapons, para hacer armas, and to protect themselves, for example, from dangerous animals and the cold, ¿no? Para imaginaos en plena oscuridad de noche, si venía un animal, pues con el fuego lo ahuyentaban o para protegerse del frío. Luego el fuego fue fundamental, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esta explicación nos queda claro lo que era el Paleolítico. Hola, muy buenas queridos alumnos. Mirad, en este vídeo voy a explicar todo lo relativo al neolítico. Ya sabéis que os dejo todo subrayado, que tenéis que ir haciendo poquito a poco vuestro esquema, ¿vale? Lo iremos viendo, aquí todo muy sencillo, pero ¿no veis? Aquí está todo subrayado. Antes de ir viendo el vocabulario en inglés y todo el contenido, vamos a comenzar esta clase del neolítico con esta imagen. Fijaos las diferencias con el paleolítico del vídeo anterior con esta imagen. Ya podemos ver que los primeros los habitantes, ya no los seres que estamos viendo ya no eran nómadas, sino que son sedentarios, quiere decir que no tenían que buscar la comida. Estamos viendo también en la fotografía, por ejemplo, cómo cada uno tiene su tarea. Y ya empezaron a utilizar la arcilla. Es muy importante el uso del fuego, ya no el uso, sino el dominio del fuego. Estáis viendo aquí cómo dominaban el fuego y al poder utilizar el fuego, pues por ejemplo podían usar nuevas técnicas como la alfarería y con las vasijas pues podían almacenar comida para que no, o fijarlo aquí como ordeñando una cabra para no guardar el recipiente de comida, etcétera. Estamos viendo muchas diferencias respecto al paleolítico, por ejemplo, las técnicas de la agricultura, controlaban los ciclos de cultivo, empezaron a utilizar nuevos útiles, por ejemplo los arados, usaban los animales, pero ya animales, no animales salvajes, sino animales domésticos como las cabras, como los bueyes, los caballos, los burros, las gallinas, las cabras, y esos animales les surtían no solamente comida, sino de pieles, carne, etcétera. Entonces también empezaron a utilizar todo lo vegetal, por ejemplo para el esparto o la caña para hacer cestos. Así que fijaos cómo cada persona que estamos viendo aquí en esta ilustración tiene su tarea e incluso tienen delimitada la zona de trabajo, la zona de vivienda, incluso hay también zonas amuralladas también. Así que se ponían o se habitaban o se localizaban cerca de zonas, ya lo veremos, ¿no? De zonas fluviales, zonas de ríos como el Tigris y el Éufrates en la zona siria o como ¿no? el Nilo en Egipto. Entonces se ubicaban cerca de zonas con agua pues para poder tener todos los recursos necesarios para la subsistencia. Y luego también más al fondo, luego lo veremos, todos los monumentos megalíticos relacionados con los funerarios. Cuando antes de vacaciones hicimos un jueguecillo, no sé si os acordáis, con todos los monumentos funerarios, con el dolmen, el menhir, ¿vale? El cromlech. Bueno, pues aquí estamos viendo distintas formas también de honrar a los fallecidos. Bueno, pues más o menos nos hacemos una idea, ¿verdad?, de cómo vivían estos seres que eran sedentarios, que controlaban la agricultura, que controlaban el ganado y que por supuesto ya empezaban a ver algo mucho más del más allá, con ritos y y honrando con ese ajuar funerario que vimos también en el Paleolítico. Vamos a ver, no sé si aquí aparece en la ilustración, creo que no, los molinos de piedra tan importantes para moler el trigo y poder conseguir la harina y luego amasar el pan, ¿vale? Bueno, pues
Voy así un poquito rápido porque no es nada difícil esta unidad. Crops hemos dicho que significaba cultivo. They realized that seeds underground grew into new plants, so they could later eat these plants. Se dieron cuenta que las semillas, seeds es semillas, que las semillas bajo tierra pues crecían regándolas y que luego hacían plantas y se podían comer las plantas, los frutos. Livestock hemos dicho que eran la ganadería. They domesticated sheep, goats, pigs, and this gave them meat. Podían domesticar ovejas, cabras, cerdos y les daban carne, meat and furs. Furs es la lana, el pelo, que también les servía yo qué sé, para protegerse del frío o para rellenar cosas. Without the need for hunting, sin tener la necesidad concreta de ir a cazar todos los días, sino que ellos tenían ya la comida asegurada. The invention of pottery, pottery de Harry Potter, pottery es cerámica. Entonces, bueno, pues la invención de la cerámica hemos visto antes que era muy importante. Es cierto que el libro nos pone una ilustración que yo creo que es demasiado avanzada para la época, por eso no he subrayado gran cosa, apenas, pero bueno, ¿no? Ya esto sería una sociedad neolítica muy, muy, muy avanzada. Yo prefiero a lo mejor algo más parecido a esta foto que os muestro aquí. ¿Qué tenemos que saber del neolítico? Del lifestyle, modo de vida y la cultura, ¿no? The first settlements, una nueva palabra, es settlement, lo subrayo, appeared in 14 lands that were irrigated by rivers, lo que he comentado antes, ¿no? No eran tontos, se ponían o se ubicaban al lado del río pues para regar, para poder beber, para asearse, para regar, ¿eh? Entonces eran sociedades fluviales. The population increased, aumentaba la población, thanks to improved living conditions. Eso sí queréis subrayarlo también, pues porque mejoraron las condiciones de vida, comían mejor, dormían mejor, estaban más seguros, tenían más calidad de vida, no tenían que, no sufrían menos enfermedades, con lo cual pues nacían más niños y morían también menos niños. Because humans no longer need to find food, they became sedentary. ¿No? So farmers could not plant planting cycles. Los granjeros ya controlaban los ciclos de plantaciones, entonces pues sabían cuándo era la primavera, el verano, etcétera. Y luego nuevos oficios surgieron, new jobs emerged, for example, farmers, granjeros, en el paleolítico no eran granjeros, eran cazadores, poachers, pues los ceramistas, la gente que trabajaba con la cerámica, y luego pues claro está que las diferencias sociales surgieron, ¿no? Pues quiénes eran los más poderosos, los que yo qué sé, los que más animales tenían o más trigo tenían, luego las primeras diferencias sociales pues surgieron en esta época de la historia. No hay que saber gran cosa, simplemente mirar el creciente fértil, fertile crescent, pues si os alguna actividad, alguna cosa, creciente fértil, es esta forma de luna, de cuarto creciente que surge entre los ríos que ya hemos visto en Asia físico y en África físico, Nilo, Tigris y Éufrates. Y esta zona de aquí que forma como una especie de luna, pues se llama en historia el creciente fértil. Y a partir de aquí se desarrollaron sociedades como la mesopotámica, la egipcia, y por eso. Ha salido también, antes lo he comentado, el molino de piedra era sí, como una piedra que se utilizaba para moler el trigo. Si, por ejemplo, aquí lo he buscado y es muy sencillo de ver, cogían una piedra un poquito honda, así curva, y cogían otra, y entonces cogían el trigo y se dedicaban, pues a base de horas y horas y horas, de convertir el trigo, el grano de trigo, en harina. Entonces, cuando ahora que está tan de moda hacer bizcochos y hacer torrijas y hacer cosas con el tanto tiempo que tenemos, pues en esta época conseguir 1 kilo de harina era dificilísimo y complicadísimo, muy muy ardua la tarea, así que bueno, pues con esta foto tenemos lo que era un molino de trigo del neolítico, ¿vale? Bueno, pues mirad, con esto nos quedamos con la explicación del neolítico. Luego voy a grabar otro vídeo para la edad de los metales, pero eso ya lo dejaremos para la siguiente clase. Venga, pues un besito.